Hola niños, muy buenas tardes, espero que se encuentren bien. Continuando con nuestros videos sobre los repasos para este periodo de recuperación de este ciclo escolar 2021-2022, hoy nos corresponde trabajar precisamente uno de los temas de recuperación, pero ahora de ciencias naturales. Se encuentra en su libro de cuarto grado y se llama Las cadenas alimenticias o las cadenas tróficas. Durante este tema conoceremos cómo se desarrolla o cómo se da el flujo de materia y energía en un ecosistema. Sí, recordaremos que un ecosistema es el conjunto de seres vivos y elementos de la naturaleza que están en constante relación e en constante intercambio. ¿Sí? Vamos a comenzar, como se ve aquí en la imagen, con una cadena alimenticia, explicando primeramente su significado y los ejemplos de los animales, plantas y organismos que forman una de estas cadenas. Comenzamos primeramente con la definición. ¿Qué es una cadena alimenticia? Una cadena alimenticia es una serie organizada de seres vivos que están vinculados entre sí por una relación alimenticia, o sea que se relacionan en base a su alimentación. Cada uno de estos seres forma como un eslabón. Uno depende del otro, ese de otro ser vivo, ese de otro ser vivo. De ahí que se le haya dado ese nombre de cadena alimenticia. Son una serie de animales que se relacionan entre sí por sus relaciones alimenticias. Los animales obtienen su energía necesaria para sobrevivir de otros alimentos y de otros organismos. Vamos a ver cómo se da este proceso. Ustedes tienen aquí un ejemplo práctico. Tenemos una hoja. La hoja le sirve de alimento a la oruga. La oruga se alimenta de esa hoja. A su vez, la oruga sirve de alimento al camaleón. El camaleón es comido por la serpiente y la serpiente es comida por el jaguar. Este es un ejemplo de una cadena alimenticia simple. Si se fijan, partimos desde la hoja, una planta, hasta un animal depredador, un jaguar. Las cadenas alimenticias. Los organismos de una cadena alimenticia o una cadena trófica pueden ser organizados en tres tipos: productores, consumidores y descomponedores. ¿Por qué recibe este nombre? Una cadena alimenticia es una relación de organismos sobre quién se come a quién. Y una red trófica es el ejemplo que tenemos nosotros en nuestra pantalla, en la parte superior de la derecha. Aquí, este es un ejemplo de una red trófica. En una cadena alimenticia tenemos una sola línea, o sea, hay un eslabón unido a otro, unido a otro, unido a otro. Por ejemplo, las plantas por la fotosíntesis obtienen la energía del sol para producir su alimento. Las plantas son productores. Ahí tenemos una planta, el conejito se come a la planta, la serpiente se come al conejito y el águila se come a la serpiente. Va todo en una sola línea o en una sola dirección. Por eso es una cadena alimenticia. Se le llamará red trófica cuando hay más de una cadena alimenticia que se conectan entre sí. ¿Por qué? Porque habrá más de un organismo que se ha comido por uno o dos animales. Si ustedes se fijan, partimos aquí con un productor. Tenemos el maíz. El maíz es comido por las ratas, es comido por algunos grillos y otro tipo de animales. Si me voy siguiendo el caminito de la ratita que está de este lado, el maíz es su alimento, pero esta rata puede ser alimento de un zorro, o puede ser alimento de una serpiente, o se la puede comer un águila. Si se fijan, aquí es donde la cadena alimenticia cobra varias ramas, depende hacia dónde vaya el flujo de alimentación, quién se coma a quién, es que se pueden formar varias cadenas alimenticias, que si las juntas, formas la red trófica. Entonces, vean, aquí tengo el maíz, que la ratita se lo come, y la serpiente se puede comer a la rata, y esa rata se la puede comer el águila. Es un ejemplo de la red. Si me voy por este otro camino, el maíz puede ser comido por este animal, una mosca. La mosca se la puede comer la araña. El ave, como esta pajarito que está aquí, se puede comer a la araña. Entonces, aquí es como voy siguiendo desde ese mismo productor, desde esa misma planta del maíz, sigo la cadena. Vean, si la continuamos por aquí por el medio, tengo yo al maíz que es comido por el grillo. El grillo se lo puede comer la araña, se lo puede comer la paloma o se lo puede comer la rana. Vean que aquí hay más. Eso, el grillo se lo pueden comer varios animales más. Entonces, depende del camino que siga yo, es la cadena alimenticia que voy a formar. Los organismos productores son la base de toda la cadena alimenticia.
¿Quiénes son los productores? Las plantas. No hay ningún otro organismo que pueda producir su propio alimento como lo hacen las plantas. Por ejemplo, las personas, nosotros los seres humanos, no podemos producir nuestro propio alimento. Necesitamos consumir otros alimentos. Comemos cereales, comemos plantas, comemos carne de algunos animales, leche de algunos animales. Entonces necesitamos consumirlo. Los seres humanos también formamos parte de una cadena alimenticia, puesto que vivimos en la naturaleza y de ella obtenemos lo que necesitamos. Las plantas son los organismos productores. Ellas producen su alimento en base a la energía del sol, el agua, cuando las riegan, y el dióxido de carbono, que es el gas que se encuentra aquí en el aire que ellas absorben por medio de sus hojas para formar sus alimentos. Las plantitas son el primer eslabón de la cadena y se les llama productores. El segundo eslabón de la cadena lo forman los consumidores. ¿Quiénes son los consumidores? Los consumidores son incapaces de producir su propio alimento, por lo tanto deberán comerse a alguien más o a algo más. Se dividen en varios grupos. Los consumidores son varios grupos: consumidores primarios, consumidores secundarios, consumidores terciarios. El consumidor primario se comerá la planta. El consumidor secundario, a él se lo comerá alguien más. A ese animalito se lo comerá alguien más. Así es como tenemos varios niveles de animales consumidores. Los consumidores primarios son los herbívoros. Los herbívoros sabemos que se comen plantas. Los herbívoros son animales que se alimentan de plantas. De ahí el nombre herbívoro suena como a hierba. Entonces, de ahí viene el nombre. Los herbívoros se alimentan de plantas. Son los consumidores primarios. Y hay varios animales que son herbívoros, por ejemplo, los caballos, las cabras, los canguros, las cebras, ciervos, conejos, elefantes, gacelas, muchos otros animales que precisamente se alimentan de plantas. Estos animales son comidos por otros animales, los consumidores secundarios. Veremos que los consumidores los podemos encontrar en varios niveles, como observan ustedes en la imagen que aparece en su pantalla. Dice, en este nivel de consumidores hay varios tipos: los consumidores secundarios, los consumidores terciarios, etcétera. Todos ellos son carnívoros. Aquí llegamos al nivel de los carnívoros, puesto que se alimentan de la carne de otros animales. Fíjense, haciendo como un breve resumen hasta aquí, las plantas son productores, hacen su propio alimento. A las plantas se las comen los herbívoros, consumidores primarios. Y a los herbívoros se los comen los carnívoros, consumidores secundarios. Cuando un carnívoro, otro animal, se come a ese otro carnívoro, ya voy en el carnívoro terciario. Vean aquí el ejemplo. Tengo la plantita y dice aquí productor. Luego consumidor primario, el grillito, un herbívoro. Luego tengo un conejito, es un consumidor secundario, puesto que se come a otro animalito. Luego la serpiente es un consumidor terciario, porque ya se comió a otro carnívoro. El águila se come a la serpiente, es un consumidor cuaternario. Y aquí llegamos como a la parte final de la cadena alimenticia con los carnívoros terciarios o cuaternarios, depende de qué tan larga sea la cadena, que son los depredadores. Los depredadores son aquellos animales que no son comidos por nadie. Por ejemplo, los chitas, los tigres, los leones, las águilas. Son animales que no tienen depredadores. A ellos nadie se los come. Son el fin de la cadena alimenticia. Pasamos desde la planta al grillo, el conejito, la serpiente y el águila. Como no hay animales que coman águilas, ellas forman el cierre de la cadena alimenticia. Pero tenemos hasta mero al última unos organismos que llamamos los descomponedores. Los descomponedores se encargan de descomponer, como su nombre lo indica, la materia viva. Cuando un organismo se muere, el cuerpo de ese organismo es comido o descompuesto por hongos y por bacterias. Entonces, los hongos y las bacterias formarían también parte de la cadena alimenticia. Productores, consumidores y descomponedores. Son los tres tipos. Entonces, los hongos y las bacterias descomponen animales muertos para reintegrar esa materia al medio ambiente. Ellos son el cierre de la cadena alimenticia. Donde la cadena vuelve a comenzar, pues las plantas toman esos minerales y demás que las bacterias descompusieron de los animales para crecer.
Si se fijan, aquí es como donde la cadenita da la vuelta. De la planta al herbívoro, al carnívoro primario, al carnívoro secundario, carnívoro terciario, se muere el carnívoro terciario, se lo comen, lo descomponen las bacterias y los hongos. Toda esa energía vuelve al suelo, vuelve al medio ambiente, donde las plantas la absorben para crecer y producir su alimento. Por eso es una cadenita. Las cadenas son cerradas, porque precisamente este tipo de cadenas alimenticias conservan el equilibrio de la naturaleza. Fíjense qué importante es eso, el equilibrio del ecosistema. ¿Qué pasaría si no hubiera herbívoros? Si quitamos nosotros un eslabón de la cadena alimenticia. Bueno, si no hubiera herbívoros, ¿qué pasaría con los carnívoros? No tendrían que comer. Entonces, los carnívoros empezarían a morir porque ya no hay herbívoros de qué alimentarse. Y eso causaría un desequilibrio de la naturaleza, un desequilibrio del ecosistema. ¿Y qué pasaría con las plantas? Si no hubiera herbívoros, empezarían a crecer muchísimas plantas porque no habría quien se las comiera. Abundarían las plantas por todas partes. Entonces también eso pondría en desequilibrio a la naturaleza. Fíjense qué importante es cada eslabón. Si no hubiera productores, los herbívoros morirían porque no tendrían que comer. Y los carnívoros tampoco tendrían que comer, entonces morirían también. De ahí la importancia de las plantas y del cuidado que debemos de tener del medio ambiente para con la contaminación que el hombre provoca, no alterar el equilibrio de los ecosistemas. Imagínense, se me ocurre también pensar en la cacería. Cuando se cazan ciertos tipos de animales, también creamos un desbalance o un desajuste en el ecosistema, en la cadena alimenticia, porque esos animales que cazamos, por ejemplo, quien caza a un tigre por quitar la piel, se me ocurre pensarlo. Entonces, ese carnívoro ya no está allí. Entonces, puede que crezcan la cantidad de herbívoros si no hay carnívoros que se los coman. De ahí la importancia de que conservemos todos el equilibrio del ecosistema. Muy bien, hasta aquí dejamos este video. Espero que les haya servido mucho. Y recordamos, a manera de resumen, una cadena alimenticia es la manera en la que los organismos, plantas y animales se relacionan entre sí en base a su alimentación. Las plantas son productores, puesto que producen su alimento con la luz del sol, el agua, los minerales que obtienen del suelo y el dióxido de carbono, el aire que hay a nuestro alrededor. Luego, encontramos a los consumidores, donde están los herbívoros, animales que comen plantas, consumidores secundarios, que son carnívoros, animales que comen la carne de otros animales, y varios tipos de carnívoros, consumidor primario, consumidor secundario, consumidor terciario. Y al final nos encontramos a los hongos y las bacterias, que descomponen a los animales muertos para regresar la energía, los minerales y los nutrientes de nuevo a la tierra. ¿Sí? Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima cápsula de repaso sobre los temas del grado anterior. Cuídense mucho.